Marcel Proust, Por el camino de Swann, segunda parte. Swann enamorado. Parte 19. Gallimard, 1946. El pintor, enfermo, recibió el consejo del doctor Cottard de emprender un viaje por mar. Varios amigos hablaron de acompañarlo. Los Verdurin no soportaban la idea de quedarse solos. Alquilaron un yate, luego lo compraron, y así Odette realizaba frecuentes cruceros. Cada vez que ella se ausentaba por un tiempo, Swann sentía que comenzaba a distanciarse de ella, pero como si esta distancia emocional fuera proporcional a la distancia física. Tan pronto como supo que Odette regresaría, no pudo soportar estar sin verla. Y tras informar a sus amigos poco a poco, partieron de Argel hacia Túnez, luego a Italia, después a Grecia, Constantinopla y Asia Menor. El viaje duró casi un año. Swann se sentía completamente en paz, casi feliz. Aunque Monsieur Verdurin había intentado persuadir al pianista y al doctor Cottard de que la tía del primero y los pacientes del segundo no los necesitaban, y que en cualquier caso no era prudente dejar que Madame Cottard regresara a París, ciudad que Madame Verdurin le aseguró que estaba sumida en una revolución. Se vio obligado a concederles la libertad en Constantinopla, y el pintor partió con ellos. Un día, poco después del regreso de estos tres viajeros, Swann, al ver pasar un ómnibus que se dirigía al Palacio de Luxemburgo, donde tenía asuntos que atender, subió a bordo y se encontró sentado frente a Madame Cottard, quien realizaba sus visitas diurnas con todo su esplendor. Sombrero de plumas, vestido de seda, manguito, tarjetero y guantes blancos impecables. Vestida con estos atuendos, cuando el tiempo lo permitía, caminaba de casa en el mismo barrio, pero para ir a otra zona, utilizaba el ómnibus con transbordo. Durante los primeros instantes, antes de que la bondad innata de la mujer pudiera penetrar la rigidez de sus modales pequeño burgueses, e insegura de si debía siquiera mencionar a los Verdurin a Swann, habló con naturalidad. En su voz lenta, torpe y suave, que a veces quedaba completamente ahogada por el estruendo del autobús. Sobre las cosas que oía y repetía en las 25 casas cuyos pisos subía en un solo día. No le pregunto, señor, si un hombre tan ocupado como usted ha visto, en los Mirliton, el retrato de Machard que tiene a todo París hablando. Pues bien, ¿qué opina al respecto? ¿Está entre los que lo aprueban o entre los que lo condenan? En todos los salones, todo el mundo habla del retrato de Machard. No es elegante, no es puro, no está al tanto. Si no da su opinión sobre el retrato de Machard. Swann respondió que no había visto el retrato, y Madame Cottard temió haberlo ofendido al obligarlo a confesar. Ah, muy bien. Al menos lo admites con franqueza. No te sientes deshonrado por no haber visto el retrato de Machard. Me parece muy amable de tu parte. Bueno, yo sí lo he visto. Las opiniones están divididas. Algunos lo encuentran un poco exagerado. Como nata montada, yo lo encuentro ideal. Obviamente, no se parece a las mujeres azules y amarillas de nuestro amigo Biche. Pero debo confesar con franqueza. No me encontrarás muy fin de siglo. Pero digo lo que pienso, no lo entiendo. Dios mío, reconozco las cualidades en el retrato de mi marido. Es menos extraño de lo que suele hacer. Pero tuvo que ponerle bigotes azules. Mientras que Machard, da la casualidad de que el marido de la amiga a la que estoy visitando ahora mismo, lo cual me da el gran placer de viajar contigo, le prometió que si lo nombran miembro de la Academia, es colega del doctor.
Le encargará un retrato a Machard. Claro que es un sueño precioso. Tengo otra amiga que dice preferir a Leloir. Yo solo soy un humilde aficionado. Y puede que Leloir incluso sea superior en su técnica artística. Pero creo que la cualidad más importante de un retrato, sobre todo uno que cuesta 10.000 francos, es que sea un buen parecido. Y además, agradable al espectador. Tras pronunciar estas palabras, inspirada por la altura de su aigret, el número de su tarjetero. El pequeño número que el tintorero había trazado con tinta en sus guantes y la vergüenza que sentía al hablar con Swann sobre los Verdurin, Madame Cottard. Al ver que aún estaban lejos de la esquina de la Rue Bonaparte donde el cochero debía detenerse, escuchó a su corazón, que le aconsejaba decir algo más. Le zumbaban los oídos. Señor, le dijo, durante el viaje que hicimos con Madame Verdurin, no se hablaba de otra cosa. Swann se quedó bastante asombrado. Suponía que su nombre nunca se mencionaba delante de los Verdurin. Además, añadió Madame Cottard, Madame de Crécy estaba allí. Y eso lo dice todo. Ella nunca puede pasar mucho tiempo sin hablar de ti. ¿Y tú crees que eso no es malo? ¿Qué, lo dudas? Dijo ella, al ver un gesto escéptico de Swann. Y, dejándose llevar por la sinceridad de su convicción, sin ninguna mala intención detrás de esa palabra, que solo entendió como el afecto que une a los amigos. Pero te adora. Ay. Creo que no deberíamos decir eso de ti delante de ella. Nos meteríamos en un buen lío. Si viéramos un cuadro, por ejemplo, diría, ay, si él estuviera aquí, él sería quien te diría si es auténtico o no. No hay nadie como él para eso. Y todo el tiempo preguntaba, ¿qué estará haciendo ahora mismo? Si tan solo trabajara un poco. Es una pena. Un chico tan talentoso, que sea tan vago. ¿Me perdonas, verdad? Ahora mismo puedo verlo, está pensando en nosotros, preguntándose dónde estamos. Incluso dijo algo que me pareció encantador. Monsieur Verdurin le decía. Pero ¿cómo puedes ver lo que está haciendo ahora mismo si estás a 800 leguas de distancia? Entonces Odette respondió. Nada es imposible para los ojos de un amigo. No, te lo juro. No te lo digo para halagarte. Tienes una verdadera amiga ahí. De esas que no se encuentran muy a menudo. Además, si no lo sabes, eres la única. Madame Verdurin me lo decía de nuevo el último día. Ya sabes, en la víspera de la partida, se habla mejor. No digo que Odette no nos quiera. Pero todo lo que le digamos no. Esto no significa mucho comparado con lo que Monsieur Swann le diría. Oh, Dios mío, el conductor me acaba de detener. Estaba charlando contigo y estaba a punto de dejar pasar la Rue Bonaparte. ¿Me harías el favor de decirme si mi pluma está recta? Y Madame Cottard sacó su mano enguantada de blanco de su manguito y se la extendió a Swann, de la cual escapó, junto con una carta, una visión de la alta sociedad que llenó el autobús, mezclada con el aroma de la tintorería. Y Swann se sintió desbordado de ternura por ella, tanto como por Madame Verdurin, y casi tanto como por Odette, pues el sentimiento que tenía por esta última, ya sin el tinte de la tristeza, apenas era amor. Mientras desde el andén la seguía con ojos tiernos mientras ella caminaba valientemente por la Rue Bonaparte, con la pluma en alto. Una mano levantando su falda, la otra sosteniendo su cartera y tarjetero, cuyo número reveló, dejando que su manguito colgara frente a ella. Para contrarrestar los sentimientos malsanos que Swann albergaba por Odette, Madame Cottard, mejor terapeuta que su marido,
podría haberle ofrecido ayuda. Había injertado junto a ellos otros sentimientos más normales. Gratitud, amistad, sentimientos que, en la mente de Swann, harían a Odette más humana, más parecida a otras mujeres. Porque otras mujeres también podían inspirarlos en él, acelerarían su transformación definitiva en la amada Odette. Quien lo había llevado a casa una noche después de una fiesta en casa del pintor para tomar un vaso de naranjada con Forceville, y cerca de quien Swann había vislumbrado que podría vivir feliz. Habiendo pensado a menudo con terror que algún día dejaría de amar a Odette, se había prometido a sí mismo estar atento y, tan pronto como sintiera que su amor comenzaba a abandonarlo, aferrarse a él. Pero ahora, el debilitamiento de su amor iba acompañado simultáneamente por un debilitamiento de su deseo de seguir enamorado. Porque uno no puede cambiar, es decir, convertirse en otra persona, mientras continúa obedeciendo los sentimientos de quien ya no es. A veces el nombre, vislumbrado en un periódico, de uno de los hombres que suponía que podría haber sido los amantes de Odette reavivaron sus celos. Pero eran bastante leves, y puesto que le demostraban que aún no había dejado atrás del todo aquella época en la que tanto había sufrido, pero también en la que había experimentado sensaciones tan voluptuosas, y que los caprichos del camino tal vez le permitieran vislumbrar de nuevo sus bellezas furtivamente y desde lejos. Estos celos le producían una excitación más bien placentera, como la última picadura de mosquito para un parisino melancólico que abandona Venecia para regresar a Francia, demostrándole que Italia y el verano aún no están lejos. Pero la mayoría de las veces, en aquel período tan particular de su vida del que estaba saliendo, cuando se esforzaba, si no por permanecer en él, al menos por tener una visión clara del mismo mientras aún podía, se daba cuenta de que ya no podía. Le hubiera gustado vislumbrar, como un paisaje que se desvanece, aquel amor que acababa de dejar. Pero es tan difícil ser hipócrita y darse a uno mismo el verdadero espectáculo de un sentimiento que uno ha dejado de poseer, que pronto, al caer la oscuridad en su mente, pudo ver nada más. Dejó de mirar, se quitó las gafas, limpió los cristales, y se dijo a sí mismo que valía la pena. Pensó que lo mejor era descansar un poco, que aún habría tiempo después, y se refugió, con indiferencia, en el entumecimiento del viajero soñoliento que se baja el sombrero hasta los ojos para dormir en el carruaje que siente que lo lleva cada vez más rápido, lejos del país donde había vivido tanto tiempo y al que se había prometido no dejar escapar sin despedirse definitivamente. Incluso, como aquel viajero si solo despierta en Francia. Cuando Swann encontró la prueba de que Forceville había sido amante de Odette, se dio cuenta de que no sentía dolor por ello, que el amor estaba ahora lejos. Y lamentó no haber sido advertido del momento en que lo abandonaría para siempre. Y así como, antes de besar a Odette por primera vez, había intentado imprimir en su memoria el rostro que ella le había dedicado durante tanto tiempo, un rostro que el recuerdo de aquel beso transformaría, también deseó, al menos en pensamiento, poder despedirse, mientras ella aún existía, de esta Odette que le inspiraba amor y celos, de esta Odette que le causaba sufrimiento y a quien ahora nunca volvería a ver. Se equivocó. La vería una vez más, unas semanas después. Fue mientras dormía, en el crepúsculo de un sueño. Caminaba con Madame Verdurin, el doctor Cottard, un joven con un fez al que no pudo identificar. El pintor, Odette,
Napoleón III y mi abuelo, por un sendero que seguía el mar y lo dominaba abruptamente, a veces desde gran altura, a veces desde solo unos pocos metros. De modo que uno subía y bajaba constantemente. Aquellos caminantes que ya descendían ya no eran visibles para los que aún subían. La poca luz del día que quedaba se desvanecía. Y parecía que una noche completamente oscura se cerniría de inmediato. Por momentos, las olas saltaban hasta la orilla, y Swann sintió salpicaduras heladas en la mejilla. Odette le dijo que se las limpiara, pero él no pudo y se sintió avergonzado, tanto delante de ella como por estar en camisón. Esperaba que, debido a la oscuridad, nadie se diera cuenta, pero aún así. Madame Verdurin lo miró con ojos asombrados durante un largo instante, durante el cual vio cómo su rostro se distorsionaba, su nariz se alargaba y su bigote crecía. Se volvió para mirar a Odette. Sus mejillas estaban pálidas, salpicadas de manchas rojas, sus rasgos demacrados y sombríos, pero ella lo miraba con ojos tan llenos de ternura que parecían a punto de caer sobre él como lágrimas. Y sintió que la amaba tanto que quería llevársela consigo de inmediato. De repente, Odette giró la muñeca, miró un pequeño reloj y dijo: «Debo irme». Se despidió de todos de la misma manera, sin apartar a Swann, sin decirle dónde lo volvería a ver esa noche o al día siguiente. Él no se atrevió a preguntarle. Quería seguirla y se vio obligado, sin volverse hacia ella, a responder a la pregunta de Madame Verdurin con una sonrisa, pero su corazón latía con fuerza. Sentía odio hacia Odette. Quería arrancarle los ojos que tanto había amado hacía apenas unos instantes. Aplastarle las mejillas sin vida. Continuó subiendo con Madame Verdurin, lo que significaba alejarse cada vez más de Odette, mientras ella descendía en dirección contraria. Al cabo de un segundo, le pareció que habían pasado muchas horas desde que se había marchado. El pintor le señaló a Swann que Napoleón III se había marchado un momento después. Sin duda lo habían acordado, añadió. Debieron encontrarse al pie de la colina, pero no quisieron despedirse juntos por decoro. Ella es su amante. El joven desconocido rompió a llorar. Swann intentó consolarlo. Al fin y al cabo. Tiene razón, le dijo, secándose las lágrimas y quitándose el fez para que estuviera más cómodo. Se lo aconsejé 10 veces. ¿Por qué entristecerse? Era el único que podía comprenderla. Así hablaba Swann consigo mismo, pues el joven al que inicialmente no había podido identificar era también él mismo. Como algunos novelistas, había repartido su personalidad entre dos personajes. El que soñaba y otro que veía ante sí con un fez. En cuanto a Napoleón III, fue a Forceville a quien una vaga asociación de ideas, luego un cierto cambio en la apariencia habitual del varón. Y finalmente el gran cordón de la Legión de Honor que llevaba al cuello, lo llevaron a darle ese nombre, pero en realidad. Y a pesar de todo lo que la figura presente en el sueño representaba y le recordaba, era en efecto Forceville. Pues a partir de imágenes incompletas y cambiantes, el durmiente Swann sacaba conclusiones falsas, poseyendo, además, a veces tal poder creativo que se reproducía a sí mismo por simple división, como ciertos organismos inferiores. Con el calor que sentía en la palma de su mano, moldeó el hueco de una mano extraña que creía estar sosteniendo, y con sentimientos e impresiones de los que no había sido consciente. Incluso ahora, los acontecimientos se desarrollaban como si fueran una secuencia lógica,
trayendo a la mente de Swan, justo en el momento preciso, a la persona necesaria para recibir su amor o despertarlo. De repente, cayó una noche completamente oscura. Sonó una alarma y los habitantes pasaron corriendo, huyendo de las casas en llamas. Swan podía oír el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, y su corazón, con igual fuerza, latía con angustia en su pecho. Sus palpitaciones se intensificaron repentinamente y sintió un dolor y náuseas inexplicables. Un campesino, cubierto de quemaduras, le gritó al pasar: «Ve y pregúntale a Charlus dónde fue Odette a pasar la noche con su amiga. Estuvo con ella una vez, y ella le contó todo. Ellos fueron los que provocaron el incendio. Era su criado quien había venido a despertarlo y le dijo: «Señor, son las 8, y el barbero está aquí». Le dije que volviera en 1 hora. Pero estas palabras, penetrando las olas del sueño en las que Swan estaba inmerso, solo llegaron a su conciencia tras sufrir esa distorsión que hace que un rayo de luz parezca el sol en el fondo del agua. Del mismo modo que un instante antes el sonido de la campana, que adquirió el tono de una alarma en las profundidades de esos abismos, había dado origen al episodio del incendio. Mientras tanto, la escena ante sus ojos se desmoronó en polvo. Abrió los ojos y oyó por última vez el sonido de una ola que retrocedía. Se tocó la mejilla, estaba seca, y, sin embargo, recordó la sensación del agua fría y el sabor a sal. Se levantó y se vistió. Había llamado temprano a la peluquería porque el día anterior le había escrito a mi abuelo que iría a Combray esa tarde. Tras enterarse de que Madame de Cambremer, Mademoiselle Legrandin, iba a pasar allí unos días. Al combinar en su memoria el encanto de aquel rostro joven con el de un campo que no había visitado en tanto tiempo, ambos le ofrecieron una atracción que finalmente lo convenció de abandonar París por unos días. Así como los diversos encuentros fortuitos que nos ponen en contacto con ciertas personas no coinciden con el momento en que nos enamoramos de ellas, sino que, trascendiéndolo, pueden ocurrir antes de que comience y reaparecer después de que haya terminado. Las primeras apariciones de alguien destinado a complacernos más tarde en nuestras vidas adquieren retrospectivamente el valor de una advertencia, una premonición. Fue así como Swan recordaba a menudo la imagen de Odette que había conocido en el teatro, aquella primera noche en que no pensó volver a verla jamás. Y que ahora recordaba la velada en casa de Madame de Senneuberte, donde había presentado al general de Froberville a Madame de Cambremer. Los intereses de nuestra vida son tan numerosos que no es raro que, en una misma circunstancia, se construyan los cimientos de una felicidad aún inexistente junto con el agudismo de una pena que padecemos. Y sin duda, esto podría haberle ocurrido a Swan en otro lugar que no fuera en casa de Madame de Senneuberte. ¿Quién sabe si, incluso si hubiera estado en otro sitio aquella noche, no le habrían sobrevenido otras alegrías y otras penas, que más tarde le habrían parecido inevitables? Pero lo que le pareció divino fue lo que realmente sucedió. Y no le faltaba ver algo providencial en el hecho de haber decidido ir a la velada de Madame de Senneuberte, pues su mente, deseosa de admirar la riqueza de la invención de la vida e incapaz de detenerse mucho en una cuestión difícil, como qué habría sido lo más deseable. Consideró en los sufrimientos que había experimentado esa noche y en los placeres aún insospechados que ya germinaban, y entre los cuales era demasiado difícil establecer el equilibrio. Una especie de cadena de acontecimientos necesaria. Pero mientras, 1 hora después de despertar,
Daba instrucciones al peluquero para que su cepillo no se soltara en el vagón del tren. Recordó su sueño. Volvió a ver. Como si los hubiera sentido tan cerca. La tez pálida de Odette, sus mejillas delgadas, sus facciones demacradas, sus ojos cansados, todo aquello que, en el transcurso de sucesivas muestras de cariño que habían transformado su amor perdurable por Odette en un largo olvido de la imagen inicial que había tenido de ella. Había dejado de notar desde los primeros días de su romance, cuando, sin duda, mientras dormía, su memoria buscaba esa misma sensación. Y con esa grosería intermitente que reaparecía en él en cuanto dejaba de ser infeliz y que, a la vez, rebajaba su moral, exclamó: «Pensar que he malgastado años de mi vida, que he deseado morir. Que he tenido mi mayor amor, por una mujer que no me agradaba, que no era mi tipo.